Cuando naciste, a tus padres le dijeron que solo tenías 7 días de vida. Sí. Resultó que no fue así. No, parece ser que no. No. Se ve que nací sin querer darle el gusto a lo que se esperaba de mí, ¿no? Fue una situación muy complicada porque mis padres venían de perder ya una hija un año antes, en el momento del nacimiento. Y esta vez que yo naciera y ahí mismo le plantearan esta situación de, bueno, va a tener 7 días de vida. Imagínate la angustia para ellos. Y yo siempre he pensado que a lo mejor eso marcó mucho mi manera de vivir, ¿sabes? Yo no tengo un apego muy, muy grande a la vida. Me gusta vivir, me quiero ir viviendo, digo, pero no me quiero quedar a cualquier costo. No soy una persona que estiraría el tiempo de su vida en contra de la calidad de su vida, en contra de la posibilidad de cumplir con sus deseos, de seguir haciendo lo que ama. Ustedes han tenido un gran maestro allí en España que se llamó José Luis San Pedro, un hombre extraordinario, un pensador, un docente, y él que murió siendo muy grande, decía, yo ya vi cómo era este juego y la verdad que no es demasiado bello, decía él, ¿no? Decía como para, si le gustaría regresar, si existiera la reencarnación, ¿no? Entonces yo creo que en una vida que es breve y complicada, digo breve porque está allí la muerte, si no son 7 días serán 90 años, digo, a lo que es, a la luz de lo que es la existencia del universo, y sigue siendo un suspiro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo importante de esto es preguntarse mucho a uno mismo qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos de verdad, quiénes queremos ser, cuáles son las cosas importantes para transitar ese camino, porque si no, no tiene mucho sentido esto. Yo desafié ese mandato erróneo, digamos, de los médicos que me daban tan poco tiempo de vida. Aparecieron otros después, como yo llegaba al día 8, 9, 10 y no me moría. Mis viejos fueron y se ve que preguntaron, escúchame, ¿qué hacemos? No se muere, ¿no? Y bueno, y los médicos dijeron, no, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor, pero no se ilusione, no son 7 días, serán 7 semanas, o a lo sumo 7 meses. El número 7, que de por sí es un número bastante místico, me perseguía con este tema de la muerte, ¿no? Hasta que apareció un médico por ahí que conocía exactamente el problema cardíaco que yo tenía y le dijo, no, pero dejen tranquilo, dejen en paz a este chico que se va a morir de cualquier cosa menos de esto. No se va a morir de esto. Pero el tema ya estaba instalado, ¿sabes? Yeah. Estaba instalado en el temor de mis padres, que todas las noches, yo los recuerdo siendo un chico de 6, 7, 8 años, siempre alguno de los dos venía a apoyar su oído en mi espalda o en mi pecho, pensando que yo dormía, a ver cómo estaba mi corazón. Y ya se había instalado en mí esto de, mira vos, así que la idea de que solo se mueren los viejos, la idea de que los chicos no les puede pasar estas cosas es mentira. O sea, a mí ya entendí cómo era esto, ¿no? Y creo que a partir de ahí tomé como un compromiso muy potente de esto se puede terminar en cualquier segundo. Entonces, ¿cómo quiero transitar el tiempo que tengo? Y el día que se termine, ¿cómo quiero que me encuentre? Qué importante es lo que has dicho sobre el sentido de la vida. Porque la vida, si son 90 años, para alguien se lo puede hacer muy largos y para otros muy cortos. Y yo creo que lo determina el sentido que tú le das a esa vida. Trabajando, siendo, lo que sea. Pero la mayoría de gente que nos escucha o la mayoría de gente que veo que vive ahora en el mundo no tiene un sentido de vida. Le falta un para qué despertarse. Uh-huh. ¿Cómo le ayudarías a esa persona? Mira, invirtiendo un poco la pregunta, porque yo creo que la gente se pregunta ¿para qué? ¿No? Y fíjate que es una pregunta utilitarista. Es una pregunta muy de nuestra época, de la época que vivimos, donde todo tiene que tener un sentido utilitario. Bueno, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a estudiar aquello? ¿Para qué te vas a casar si así estás bien? ¿Para qué? Y yo creo que la pregunta hay que invertirla, hay que cambiarla, hay que cambiar el para qué por el por qué.
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estás vivo? Digo, ¿por qué? Contame. O sea, ¿por qué querés seguir estando vivo? ¿Por qué te importa la vida? Digamos, a mí me parece que a veces lo que nos falta es eso, es un porqué, es un motivo, un deseo que le dé a nuestra existencia un sentido. La vida de por sí no tiene ningún sentido. Digo, vivimos, permitime jugar un poco con una idea nietzscheana, ¿no? Vivimos en un oscuro cascote que gira alrededor del sol de un modo sonso, decía él, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que en este cascote apareció un ser que se preguntó por el sentido de la vida, un ser que inventó la guitarra con la que tocaba Paco de Lucía, que inventó los libros que escribieron Shakespeare y Cervantes, que inventó la ciencia de Einstein. Es decir, existió alguien, apareció alguien que se preguntó, che, está bien, en un mundo, en un universo sin mucho sentido, ¿por qué nosotros tampoco tenemos que tener uno? Y ahí aparece, me parece, el verdadero desafío del ser humano, ¿no? En encontrarle un porqué a su existencia. Yo a esa persona que el tiempo se le hace largo, me la imagino desconectada de sus propios deseos. Me lo imagino sin proyectos. ¿Por qué? Porque, digo, yo soy mayor que ustedes, pero más tarde o más temprano también se van a morir, ¿no? Y lo saben, porque son personas inteligentes, lo saben, y no lo niegan todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos entonces para transitar todos nuestros días sin vivir angustiados, sabiendo que más tarde o más temprano nos va a encontrar la muerte? Bueno, porque ponemos cosas entre la muerte y nosotros. Esas cosas son los proyectos, ¿sí? Porque entonces, en vez de mirar que dentro de 10 o 20 años me voy a morir, estoy mirando que hoy a la noche tengo que dar una charla en un teatro, hoy a la mañana estaba mirando que en un rato tenía que venir acá a hablar con ustedes y a pensar juntos, y pienso que dentro de, no sé, una semana me reencuentro con mi mujer que está de viaje y la extraño y tengo ganas, y que dentro de 2 o 3 meses mi hija va a tener un hijo más y voy a conocer a esa personita que llega, y pienso y me armo futuros y me armo proyectos a corto, mediano y largo plazo. Digo, el proyecto corto de venir hoy a hablar con ustedes, el proyecto mediano de estar dentro de 2 o 3 meses compartiendo un momento con alguien que amo, con mi mujer, imagínate, suponete, o el proyecto a largo plazo, que es, bueno, en este tiempo que me va a quedar, que no sé cuánto es, ¿qué quiero para mí? Quiero escribir más libros, quiero juntar a mi familia y concretar tal o cual sueño, quiero acompañar a mi madre hasta el último de sus momentos. ¿Qué quiero hacer de mí, no? ¿Por qué tengo que estar acá? Entonces yo creo que en esa búsqueda de los por qué uno empieza a relajarse de exigirse tanto el para qué, porque la única respuesta al para qué es para nada. ¿Sí? ¿Para qué estamos acá? Para nada. ¿Sabés cuántos milímetros se va a mover la Tierra de su eje el día que nosotros 3 vamos a morir? Ni uno, porque no le importamos. Porque ¿para qué? Para nada, vivimos para nada. Entonces, ya que tenemos un para nada, hagamos un que sea por algo, ¿sí? No le busquemos lo utilitario, no busquemos que tenga un sentido para aprovecharlo. Busquemos una justificación que le dé un sentido en sí misma a la vida. Que sea porque nuestro paso no fue en vano, que sea porque a algunas personas conocernos les ha cambiado la vida, que sea porque hemos sido generosos en el amor, porque hemos sido comprensivos con el que entiende menos, con el que tiene menos, o que sea porque nos rebelamos al hecho de que la vida no tenga ningún sentido. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del campo de concentración, él planteó a mucha gente que también, bueno, que estaba en ese punto de depresión, de haber pasado por el campo de concentración, les hizo una pregunta y les dijo, ¿por qué no te mueres ya? Y es una pregunta dura, pero eso les ayudó a entender que a cada uno tenía un porqué diferente. Unos eran porque quería ver a su hija un día más, otro era porque querían disfrutar de ese hobby que tanto les gusta, que puede ser el fútbol, algo tan superficial. Y tienes mucha razón, no siempre el sentido de la vida es algo de trabajo, no es una sociedad empresarial, no es un millón de euros. Muchas veces el sentido es el poder reírte una vez más con tu hija.
Qué lindo eso que decís. Eso de poder reírte una vez más con alguien. Yo te aseguro que si vos agarraras a alguien que tiene muchísimo dinero, millones de euros tal vez, es posible que muchas de esas personas cambiarían todo eso por reírse una vez más con sus padres, con alguien que amaron, porque a veces lo entienden, a veces no. Y siguen en ese loop que hace que uno se pregunte, ¿para qué quiere más plata esta persona? ¿En serio? Sí, ¿para qué quiere más? Pues si tiene bueno, para tapar un vacío quiere más. Porque cree que va a tapar un vacío que es un vacío existencial que no se llena con eso. Como bien señalaste, cuando Víctor Frankl entró al campo de concentración, él llevó escondido un libro que estaba escribiendo. Lo escondió entre su ropa, digamos, sin pensar lo que le iba a pasar, porque claramente no se les iba a escapar a los nazis un libro escondido debajo de la camisa, porque te iban a desnudar, porque te iban a cortar el pelo, porque te iban a torturar, porque te iban a dar un traje a rayas, pero él entró con un libro y tuvo, creo yo, la grandeza de espíritu y la grandeza psicológica de salir de allí con otro libro. Digo, porque él salió de ahí y escribió el hombre en busca de sentido, ¿no? Y escribió ese libro maravilloso que da cuenta de algo aterrador, que da cuenta de la crueldad a la que es capaz de llegar un ser humano, ¿no? Ser humano, pertenecemos a una especie que tiene la capacidad de una crueldad inexistente en otras especies. Ninguna otra especie es cruel consigo misma porque sí, ni siquiera con las demás. Digo, bueno, ningún león juega con la cebra que ha capturado solo para verla sufrir. No, la mata en cuanto puede, listo, tiene que alimentarse, es parte de su naturaleza. Nosotros sí somos capaces de hacer sufrir a alguien solo por hacerlo sufrir. Nosotros, la especie humana ha inventado los campos de concentración, la tortura, ha inventado la desigualdad, ha inventado la injusticia social. Es decir, somos una especie muy complicada. Entonces yo creo que ser una buena persona es resistir a la especie a la que pertenecemos. Es pararnos para decir, no nos gustan las reglas de esta especie, ¿sí? E incluso preguntarnos todo el tiempo. Esto que Víctor Frankl preguntaba allí, hay alguien más que estuvo en Auschwitz, que debes haber leído, que se llama Primo Levi, y que escribió la trilogía de Auschwitz. El primero de esos libros se llama Si esto es un hombre, porque dice que todo el tiempo se preguntaba cuando andaba descalzo, cuando era capaz de robar un par de zapatos, cuando era capaz de robarle a alguien un mandrugo de pan, y cuando decía, esto es ser un hombre. Y él mismo se pregunta, no, esto no es. Entonces, ¿qué es ser un hombre? Hombre en el sentido hombre-mujer, ¿no? Hoy vale la pena aclararlo. Sí. Hoy el título debería ser otro. Esta igualdad entre el hombre y la humanidad, por suerte semántica, se ha roto. Pero digamos, ¿esto es ser un ser humano? Y me parece que esa es la pregunta que debemos hacernos, pero todo el tiempo. Digo, cuando estás por cometer una traición, preguntarte, ¿en serio este es el hombre o la mujer que yo quiero ser? Cuando estás por hacer algo que sentís que no está bien, solo porque te va a traer un beneficio a vos.